La palabra shtetl remite a un antiguo poblado judío de Europa Oriental. Formó parte de la diáspora, por la que mi pueblo se extendió por todo el mundo. Las alegrías, las costumbres y los traumas de esos asentamientos se transmitieron de generación en generación. Acompáñenme a descubrir esas pequeñas aldeas en la Buenos Aires contemporánea. ¿Cómo se imprimieron las huellas de los diversos judaísmos en esta gran ciudad? Mi nombre es Ezequiel Sidig y esto es A Big Shtetl. Volvemos a la pica, a la rivalidad entre barrios, los turcos y los rusos unidos a la distancia por una misma avenida. Bienvenidos al barrio de Villa Crespo. A principios del siglo XX, el barrio era tan solo una extensa zona de quintas. Hacia 1920, muchas familias judías se trasladaron a Villa Crespo. Eran de una extracción social humilde y tenían un grado de observancia religiosa más tradicional que ortodoxa. A la vez resonaban en ellos una mezcla de ideales socialistas, anarquistas y sindicales. De hecho, en su primera etapa, muchos se instalaron en conventillos como el famoso La Paloma. La creación de instituciones estuvo acompañada de una profusión de bares, confiterías y almacenes de comida judía, una impronta gastronómica que conserva y convoca a Villa Crespo hasta el día de hoy. Está amaneciendo, y para empezar el día me doy una vuelta por la tradicional panadería El Sabor de la Niñez de la familia Kopitkin. El local está abierto hace más de 70 años y se especializa en panificación de origen ashkenazí, europeo. Walter Kopitkin nos cuenta acerca del legado del oficio familiar y de su presente. Me gustaría saber un poco la historia del lugar y de tu familia, ¿no? Mi abuelo, sí. Paterno, que era panadero, ellos vinieron en la década del 30 de Vilna. Trabajó como panadero en diferentes lugares hasta que pudo comprar su propia panadería, que es esta. En el mes de junio hizo 75 años, cumplimos 75 años acá en el mismo lugar. Él hacía, digamos, cosas yidishes, como se decía. Hacía la cosa todo bien yidishes. ¿Sí? Bien yidishes. La torta de queso era la especialidad. Käskigel. El famoso Käskigel. Claro. Soufflé de queso, que en la actualidad lo seguimos haciendo, muy rico también, pero como lo hacía él, no lo hacía nadie. No, como lo hacía Hay productos que lo hacía él y como lo hacía él, no lo hacía nadie. Más allá del prototipo, los judíos que vinieron de los barcos de Europa Oriental eran pobres, sí, ¿no? Y con el ascenso social de las generaciones, de repente el linaje familiar de un mismo negocio se va perdiendo. Sin embargo, acá continúan y me contás que tu hijo hace esos panes. Sí, mi hijo se ve que heredó los genes del bisabuelo. Panaderos. Panadero, claro. ¿Cómo era tu abuelo lituano? Muy querido por mí. Aprendí mucho de él, sabía un montón de panadería. Todo lo que hacía él era rico, todo le salía bien. ¿Él se había formado en Lituania como panadero? Sí, y ellos vinieron ya con mi abuela, casados, con 2 hijas. Mi papá es el único que nació acá. ¿Hay algo que hace a un panadero judío diferente de otros panaderos? Será el estilo de mercadería, que es distinta. Acá hay mercadería que no vas a conseguir en otros lados. Panes integrales, los panes negros de centeno, el pléxale, el strudel de manzana, membrillo. Son productos propios de acá, de esta panadería, ¿no? Ese horno estruendoso, sí, leviatánico, hermoso, gigante, ¿de cuándo es? Bueno, calculá que hace 75 años estamos nosotros en este local. Eso ya estaba, el horno estaba. Antes esto era una fábrica de galletitas, o sea que este horno tiene más de 100 años. Lo único que hizo mi papá fue transformarlo y pasarlo de leña a gas. ¿Qué te hace judío? La tradición, estar cerca de sus raíces, de sus comidas, de su templo, de su colegio, sus clubes. Esa es mejor que la definición, ¿no? Me voy a la casa de un músico amigo y hay algo que a mí me fascina de acá, que es la torta de queso. ¿Me das un avísale? Avísale. Ashtícale. Ashtícale. ¿Me das ashtícale? Sí, cómo no. Dale. Ahí le hacemos el pequele. Dale, vamos. Gracias.
acá le damos unos productos para degustar. Los pécales. Los pécales, sí. Torta de queso. Hermoso. Strudel de manzana. Pléxales de piso. Y los caques. El pléxale de piso. El pléxale de piso. Probar y después contar. Walter, gracias hermosamente por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Seguí haciendo esta comida judía. Vamos a seguir volviendo. Cómo no, los esperamos. Gracias. A vos. Con mi pécale en mano, camino por las calles de Villa Crespo rumbo a la casa de un amigo. Un cordobés que se dejó crecer el bigote a lo Velázquez y se animó a la música klezmer. Él es Simcha Duhov. Hay algo, digamos, en vos y en tu música, como sos cordobés. Si bien sos parte, digamos, de Villa Crespo, de estos barrios, Villa Crespo, Chacarita, esa frontera, también sos un migrante judío que llegó a Buenos Aires. Tuve la posibilidad de tocar en otros países y cada vez que salgo a otro país me siento argentino, por supuesto, pero muy cordobés. Y el cordobés siempre tiene un orgullo. Digo, me vas a acordar a Rodrigo. Fue como el primer cantante de cuarteto que le habló a mi generación. Es un tipo que te habla de los problemas que tenés en la vida, los problemas que tenés en el barrio y también dilemas existenciales. Y cuando era, no sé, cuando era adolescente tenía una banda de punk y un día el cantante faltó y yo me puse a tocar un tema de La Mona que me encantaba con una base punk. Y ahí como que empecé a entender que hay formas como de mezclar cosas y que me re gustaba. Y los de la banda se recoparon. Y como a los 17, 18 años escuché música klezmer por primera vez. Nunca había escuchado esa música antes y sentía, y esto como parece un lugar común, pero sentí que la había escuchado toda la vida. Como que venía como formateado con eso. Y a partir de ahí empezó como una búsqueda como más consciente de por qué me pasó eso. Digo, ¿qué fue lo que me llevó a sentir eso? Y ahí me puse a estudiar un poco con el rabino Marcelo Polakov en Córdoba. Eran todas prohibiciones, ¿viste? Como todas las leyes que te enseñaban eran prohibiciones. Y yo digo, uy, si esto es el judaísmo, es un bajón. Entonces le pregunté, digo, si yo, por ejemplo, no sé, como cerdo, pero no sabía que estaba prohibido, ¿es pecado? No, si no sabes, no. Entonces dejé de estudiar porque me di cuenta que la ignorancia era como la libertad. En el 2003 vos tenés 20 años y haces un viaje. Me fui de vacaciones con amigos. No sé si es una tradición judía o una tradición de los padres a los hijos. Es que cuando vas a una ciudad, es como, ¿por qué no visitas al primo tal que ni siquiera sabía que existía? Así como la música que no sabía que existía, sí. Tampoco sabía la existencia de ese primo. Me recibió el tipo, tenía una tienda de telas. Me hizo pasar 2 habitaciones más adentro, a un lugar totalmente oscuro. Pero en un momento me dice, ¿y sabes qué? Tengo acá para darte. Saca una foto y había un hombre, una mujer, un bebé y un nene en una tienda de telas. Y el señor, de haber tenido 25, 26 años, pero ya era un señor, con unos bigotes grandotes para abajo, un cinturón tipo de campeón de boxeo, pero... Dice, este es tu bisabuelo y esta es tu bisabuela, y este bebé que va sentado es tu abuelo. Me pasó exactamente lo mismo que con la música. O sea, sentí una conexión con esa familia, pero con ese tipo es como, yo soy este, o yo tengo algo de esta persona. Y lo vi como muy imponente y a la vez muy sufrido. Y me interesó ese tipo. Y empecé a buscar y ahí empecé a hacer música judía. Me puse a estudiar, volví de vacaciones, estuve todo el verano encerrado. Me acuerdo que hacía un calor terrible en Córdoba, escribiendo partituras, y terminó eso y me armé una banda de música tradicional judía, la primera banda tradicional judía en Córdoba, que se llamaba la Strudel Klezmer Band, que ahora lo pienso un poco naif, pero para el momento lo sentí como muy, muy judío. Gypsy Balkan, sí. Cuarteto Surf, klezmer, ¿cómo definirías vos tu música? Si bien el género te abre muchas puertas, porque uno se mueve en un mundo de géneros musicales, te cierra las puertas de creativas, porque sentís que tenés que seguir una tradición. Y yo en el año 2006
escuché una banda que se llama Balkan Beatbox y ellos fusionaban música judía, música balcánica, música gitana con música electrónica y ahí es como que sentí que se podía combinar todo, no solo en mi cabeza, sino legítimamente. Se podía compartir con gente, se podía compartir con músicos, eso de fusionar estilos y géneros. Sí. Tu disco se llama Santificarás las fiestas. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. Bueno, claramente se refiere, más claramente no, por ahí no. Pero la idea que uno tiene es que se refieren a las fiestas religiosas, a las celebraciones, a Rosh Hashanah, a Pesach. Hoy en día las fiestas, nuestra celebración, nuestros ritos paganos son ir a bailar, escuchar música, ir a tomar algo, juntarte con gente. Y yo creo que mi disco es un poco eso, es como celebrar nuestras fiestas, nuestros propios ritos creados por nosotros, que son auténticos de nosotros y que al final de cuentas es un mandamiento también. Tu música es fiesta. Intento que lo sea. ¿Qué te hace judío? Yo deseo que mi judaísmo sea el de disfrutar el judaísmo, de vivir el judaísmo y de reconvertir todo ese estigma del sufrimiento, del dolor durante milenios, por compartir, por alegría, por vivencia, por muchas cosas de las que hablamos. Noche que siento, noche que lo vas a ver. Noche que vuelvo, noche que te voy a perder. Ya sé que siento, ya sé que lo vas a ver. Noche que vuelvo, noche que te veo con él. Y lo vuelvo a entender y lo vuelvo a hacer. Y nos vuelven a juzgar y no van a entender. Y no vas a volver no más, no vas a volver no más, no vas a volver no más. Noche que te pienso, noche que te puedo amar. Y no vas a volver no más, no vas a volver no más, no vas a volver no más. Noche que te pierdo, que esta ciudad no sirve para amar. Démonos un abrazo. Claro que sí. Gracias. Si hay algo que caracterizó siempre a Villa Crespo es su bohemia y sus bares. El Samber, como lo conocen en el barrio, es el claro ejemplo de un lugar que no pertenecía a la comunidad judía, pero que fue tomado casi por asalto y forma parte de la historia. Marcelo Cosín, publicista y escritor, nos acerca a la época de oro de los bares. Estamos en el bar San Bernardo, el bar simbólico de los bares de Villa Crespo. Acá se jugaba el dominó, obviamente. Yo era chico, tenía 19, 20 años. Sí. Ellos eran todos, la mayoría eran inmigrantes. ¿Migrantes judíos? Migrantes judíos, sí. Grandes jugadores de dominó, grandes peleas. Se jugaba por plata. Se jugaba por plata. Y yo vi volar tazas de té porque un tipo, en vez de poner el blanco 5, jugó otra ficha y el compañero le dio una patada a la mesa. Este bar era un bar que en los años 60 los que venían a este bar tenían entre 50 y 60. Es decir, se hablaba en yiddish, se puteaba en yiddish. ¿Se jugaba el dominó en yiddish? Se jugaba el dominó en yiddish, ¿no? Y había frases. Las puteadas fundamentales era: no sabés que él tiene el doble 6, idiot. 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 Y el otro decía: ¿por qué no me dejas de hinchar un poco los Weizen? Claro. No, déjame de hinchar los Weizen. Claro, la Weizen, patada que te voy a dar en la Weizen. Y hablaban con algo que se perdió, que era el tono judío. Claro. El tono judío era:
Bueno, vos sabés que este es así, ¿no? Claro. Dice, a ver, habla bien, decí truque. El barrio Villa Crespo, considerado como el corazón del barrio judío, ya en esa época, en los 50, 60, debía tener de judíos un 20%. Un 20%. Nada más. Pero ¿por qué era judío? Porque todos los comercios de la calle Canning, Scalabrini Ortiz, y los aledaños... Todos moyes. Eran, claro, todos moyes. Había una élite de comerciantes, todos inmigrantes o hijos de inmigrantes, que tenían un espíritu comercial judío que venía de la época en la cual los judíos no podían ejercer el comercio y por lo tanto tenían que encontrar, por ejemplo, muchos dicen, no, porque son todos financistas. Bueno, Los judíos tienen guita. los judíos se hicieron financistas después de la Edad Media y en las persecuciones, Sí. porque no les permitían ejercer las profesiones liberales. Claro. ¿Cómo la sociedad crespense, se diría? Villacrespense. Villacrespense, no judía, se vinculaba con los judíos. El hijo del portero de un edificio de la calle Corrientes tenía un interés particular en no ser discriminado por goy. Él quería ser judío y él lo que quería es que se lo confundiera con un judío. ¿Y cómo hacía? Sabía como nosotros palabras en yiddish. Claro. En esa época uno decía, a ver, decí Kiniche. Si decía Kiniche, decía, no, vos sos goy, vos no sos de la banda, ¿no? Claro. ¿Qué te constituye como ser judío? Pero se me ocurre preguntarte si hay algo judío villacrespense específicamente. Está muy bien. Tengo escrito una nota sobre Villa Crespo que termina diciendo, soy muy poco nacionalista, no me conmueve los símbolos patrióticos, que el único nacionalismo que yo tengo es que si llegan a invadir Villa Crespo, yo me he visto de lo que fuera para defender esa invasión, porque me siento fundamentalmente de Villa Crespo, ¿no? Lo que vos decís es, hay un ensamble de la aldea. Para mí Villa Crespo es una aldea judía que tiene colores azul y amarillo, a franjas, y que constituye un sentimiento, una emoción muy parecida a esas cosas muy primarias. Yo hoy todavía veo algunos partidos de Atlanta, pero si no los veo y miro en el diario y dice, generalmente perdemos nosotros, ¿no? Y dice, Atlanta perdió con Almirante Brown 2-0, y digo, la puta que lo parió. Y en ese momento digo, ¿qué me pasa inmediatamente, no? Y cuando gana digo, bien, ¿no? Pero hay una situación que ni yo mismo me la reconozco, ¿no? Pero digo, eso es así. Muy bien, Eso es así. muy bien. Y si de Atlanta hablamos, ¿cómo no visitar el estadio Don León Kolbowski y charlar con el paradigma del hincha sufrido del ascenso, Sebastián Weinreich? Estamos en el templo. Uno de los lugares a los que más veces vine en mi vida. Estoy seguro que debe ser, después de las casas en las que viví, debe ser el segundo, seguro. ¿Judíos van a Shabbat? Claro, yo vengo ¿Vos acá. venís? De hecho, ¿Hacés Shabbat acá? lamentablemente muchos sábados también. Más sábados que domingos. ¿Qué haces, ruso? ¿Qué haces, turco? Qué lindo ¿Cómo estar estás? acá con vos. ¿Podemos blanquear que somos primos o no? Blanqueemos. Somos primos segundos. Primos segundos. Me impresionó algo. ¿Qué? Entro a la cancha, pego una vuelta, veo
como en el templo, que las sillas tienen nombre. Nombre, sí. ¿Tienen nombre? No, pero pará. Esto fue porque en épocas de vacas muy flacas, Sí. los socios pagábamos plateas para aportar al club, en Teníamos realidad. 5.000 para la torada. Claro, cada uno se sienta donde quiere después. Pero vos ves, y antes cada sector tenía un nombre también, los borraron porque habrán dejado de pagar, ¿viste? Sector G era tal, Feldman, ponele. ¿Y hay Sí. Weinreich? Sí, yo tenía mi platea por ahí, por ¿Solo supuesto. Sebastián o Y está le saqué en ese momento a mi sobrino, a Lucas, que lo conoces. Claro. ¿Cómo no lo voy a conocer? Sí, por supuesto. Mi familia. Sí, claro. Por lo menos nos vemos en Royal Sí, claro. Ahí está. ¿Vos te acordás que esto era de tablones antes? No me acuerdo, lo que te quiero decir es que Sí. este predio, Sí. digámoslo, era de Chacarita. Se lo birlamos. La cancha de Chacarita era esta y la de Atlanta estaba atrás. Era años 40. Sí. Chacarita tenía que renovar el alquiler y Atlanta lo anticipó y bueno. No tenían guita. Y no sé cómo No, fue. oye, Pero juntaron nos quedamos con el terreno. ¿El fútbol tiene humor? A veces tiene muy poco humor, porque el fútbol se ha vuelto algo religioso y el religioso es fanático y el fanático suele ser solemne y a veces no tiene espacio para reírse de sí mismo. El hincha es muy soberbio, ¿viste? Que siempre canta que su equipo es el mejor y el otro es el peor. Sí. Nunca dice, la verdad, tenemos un equipo de mierda, Claro. el club es una... No, tal vez lo hace puertas adentro, pero no suele ironizar hacia afuera. El fútbol es muy de poner motes, ¿viste? Entonces, los hinchas de Atlanta son los rusos, punto. Lo que trae chistes y trajo también episodios muy horribles. Yo creo que hay una carga antisemita de otros clubes y también hay algo del folclore futbolístico que es horrible, Sí. que el folclore lo terminamos pagando un costo muy alto, ¿no? Digamos que nosotros como judíos porteños, no tuvimos, digamos, como grandes pesares en relación a nuestra identidad judía. Y con Atlanta sí, vivías. Era todos los fines de semana. Sí. Era todos los fines de semana. Muchas veces banderas con cruces esvásticas, los cánticos. En ese momento era un mundo no deconstruido en ningún sentido. Claro, ¿no? claro, En ningún sentido. claro. ¿Vos decís que ahora las hinchadas están deconstruidas? No, creo que no. No, después se tomó una decisión que si hay cánticos antisemitas se para el partido. Exactamente. Que parece un poco ridículo también. Sí. Me parece ridículo ¿Qué porque canto? muchas hinchadas se agarraban de eso para que paren el partido, ¿entendés? Un cántico de Atlanta lindo. En los 80 había uno muy lindo, cada vez que Atlanta hacía un gol era el ruso te la puso. Ese era el ruso te la puso. Ese era lindo. Y después como que quisimos tomar distancia, me parece el club... Se desconstruyeron. Claro, es un club laico, ¿viste? Digamos, se unía el gol con el coito en ese momento, ¿no? Con el ruso te la puso. Sí. Se sigue uniendo. Que el fútbol es muy así también, todo el tiempo Claro, hay una cosa, claro. una tensión sexual en el fútbol todo el tiempo. ¿Es una casa judía tu casa? Más o menos. Y en la fiesta nos juntamos, vamos a la casa de mi vieja, qué sé yo, vienen a mi casa. Claro. Es eso. Pero no hay una carga religiosa. Saben que somos judíos y ellos harán lo que quieran con eso. Claro. Me parece que si sos judío igual. No te lo puedes sacar encima. Sí. Por lo menos lo que siento yo, no sé cómo lo Sí, vivirán ellos. Sí. Es como una magma, como algo, como si estuviéramos adentro de... Puede ser. ¿No? Sí. Como que quizás no alcanza, digamos, para el religioso, que digamos, si no comes kasher, digamos, Claro. estás en falta. Pero tampoco son la vara. Yo creo que nadie es la vara, ¿no? De decir, bueno, ser judío es esto. ¿Quién puede determinar qué es ser judío? Si vos sentís que sos judío, ¿quién te va a decir lo contrario? ¿Quién te puede decir, no sos judío, si vos lo sentís? Te quiero preguntar entonces, ¿qué te constituye a vos como judío? Qué difícil expresarlo con palabras. La otra vez leía lo de Stephen King que decía, lo más difícil de escribir son las cosas más importantes, los sentimientos más importantes. Porque vos amás a una persona, es lo más importante de tu vida, y lo escribís, ya está degradado eso. Entonces hay que tratar de no hacerlo literal, hay que mostrarlo con gestos, con actos, ¿no? Sí. Lo mismo con el judaísmo, como... Y tal vez entro a una fiesta y suena Mashiach y algo me pasa acá, ¿viste? Entonces digo, bueno, soy judío, es eso. Debe ser eso. Bueno, ¿vamos a morfar? Vamos a comer, sí. Vamos con todo. ¿Me invitás? Sí, por supuesto. Mi parte la pago yo, dale. No se puede pisar. Ay. Vamos. A los, Vamos por acá. jugadores hay que decirle que sí se puede pisar el área. No, hijo de puta, pisen el área. Está levantadito. Es difícil, ¿no? Es muy difícil para el arquero. Muy Te pica mal. Sí, muy difícil. No. Sí. ¿Y a dónde estás sentado vos? Primer tiempo.
Y como cantaba Serrat, el sur también existe. Así que esa es nuestra próxima parada, los barrios de Barracas y La Boca. Esto fue A Big Shtetl. Porque ¿qué mejor para un arquitecto que hacer una morada de santidad? ¿Qué mejor que un arquitecto para esta oportunidad de hacer un tikkun olam, una reparación? No se puede comer alimentos de carne con alimentos de leche. Entonces por eso tenemos la cocina de carne y la cocina de leche. Creo que me identifico sobre todo con ese judío emancipador, ese judaísmo libertario, de izquierda, comunista. ¿Qué proporción de desaparecidos de origen judío hay en la Argentina? Mucho más que el promedio. Casi el 10%. ¿Qué significa? Que las ideas de cambio progresistas eran ideas emancipatorias, porque si el judío no era ciudadano y había estado en guetos durante 3 siglos, lo que quería es que las revoluciones lo liberaran a él también.